José Miguel Benavente es un licenciado en Ciencias de la Ingeniería en la PUC Valparaíso, ingeniero civil industrial de esa misma universidad, tiene un magíster en Economía en la Universidad de Chile, tiene un Master of Science in Economics en la University of Oxford y es además tutor en Economics en Oxford. Tiene una actividad docente densa y es coeditor de la revista Estudios de Economía de la Universidad de Chile, consejero de la presidencia del CONICYT, consejero de la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Chile, director de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas. Y está ahora, recientemente, coordinando un grupo de trabajo sobre este tema para la presidenta Michelle Bachelet. De modo que yo creo que escuchar cómo avisora el futuro, digamos, es más que interesante. Por favor. Bueno, muchas gracias, Ángel, por la invitación. No solamente gracias a ti, sino a Taxo por esta oportunidad. Segundo, compartir esta mesa con alguien que ha sido parte de mis maestros, en realidad. A Leandro lo conozco hace muchos años, escribimos un capítulo, un libro hace 15 años, creo, si no estoy recordando mal, sobre el Sistema Nacional de Innovación. Y yo creo que ni nosotros hemos inventado el concepto todavía en ese tiempo, lo estaban desarrollando, que lo escribimos junto con Manuel Agosín, Jorge Katz y otros que quizás ustedes conocen, que fue como bastante pionero. Y Álvaro, obviamente, desde el punto de vista de las políticas públicas, ya lo habían mencionado, fue una de las personas que sigue liderando, pero fue uno de los autores intelectuales de un cambio en el fondo como se está haciendo y mirando la política industrial y la política tecnológica en Chile, que se ha dejado de lado durante, bueno, por lo menos 17 años, y que la retomó él activamente con cargos públicos. Así que para mí un gusto estar acá. Entre las cosas que nombró Ángel, formo parte del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, una institución de Estado de nuevo gobierno. Estaba ahí hace muchos años, desde su creación en el año 2005, que es la creación en conjunto cuando pasó el proyecto minero en la ley que se creó este impuesto para financiar justamente actividades de ciencia, tecnología e innovación. Y lo que voy a hacer es presentar, sin ponerme el sombrero necesariamente del Consejo, mostrar algunos datos para complementar lo que se ha discutido acá y terminar el tema de la discusión de institucionalidad, que yo creo que es fundamental, que planteó Álvaro. Porque las institucionalidades a veces son reflejo de cómo se están mirando los problemas, y creo que lo que planteó también Leandro con respecto a cómo Corea y cómo Brasil se han enfrentado a la situación de sus comienzos, explica en gran medida, ¿no es cierto?, las trayectorias divergentes que él mismo ponía, ¿no es cierto?, a partir del año 79, y el sesgo por donde se fue haciendo el esfuerzo público, y que ha tenido resultados en varias dimensiones, algunas más alegres que otras, obviamente. En los índices de felicidad, obviamente, Brasil sale mucho más arriba que Corea, que es un tema no me lo voy a considerar. Realmente hay que contrastarlo desde el punto de vista de la dimensión cual estamos viendo el problema, y en general, los tres que estamos sentados acá, Ángel, yo no conozco tu trayectoria, pero por lo menos los tres que conozco, siempre miramos estos temas más desde el punto de vista de la economía, relativamente del crecimiento económico, pero hay otras dimensiones que también son importantes. Pero en este contexto me voy a abocar mucho más a esta mirada más estrecha que tiene que ver con el crecimiento. Lo primero que mencionaba Álvaro es, yo creo que Chile hizo un esfuerzo, y entonces hizo precisamente durante los fines del gobierno de Lagos y durante principalmente el tiempo de la presidenta Bachelet, de tratar de retomar estas miradas estratégicas, una mirada de largo plazo. Y yo creo que ha sido un patrón común dentro de los países que efectivamente se transformaron en países desarrollados, en tener esto relativamente claro y ordenador. Como anécdota, la mayoría de los países que empezó a tener una mirada más de largo plazo y donde incorporó la ciencia, tecnología y la innovación como elementos centrales de esa estrategia a largo plazo, lo hicieron en situaciones de crisis. Crisis más o menos aguda. Finlandia quizás el caso más conocido, pero también otros países parecidos a nuestros como Australia, Nueva Zelanda, incluso Irlanda,
lo hicieron en situaciones de crisis en la cual hubo un acuerdo a veces tácito dentro de distintas autoridades públicas y privadas, y Corea también no es el caso. Es un caso en que la discusión de los presupuestos de ciencia, tecnología e innovación, ¿no es cierto?, y emprendimiento en el Congreso no era el tema. O sea, había que aumentar el gasto en I+D a un punto y lo hacemos. Y si tenemos un terremoto, mala suerte, lo hacemos igual. ¿Okay? Esa situación en Chile no ocurrió. Y cuando ocurrió la crisis, obviamente, había otras personas tomando esto en consideración, y estos elementos no se consideraron dentro de esa discusión. Hoy día claramente estamos lejos de una crisis. Dicen algunos que probablemente quizás venga desde el punto de vista de los recursos naturales, los precios por lo menos han ido cayendo sistemáticamente. Pero poner esto en el discurso público es mucho más complicado cuando no hay una crisis. Cuando tenemos una falsa, no sé si falsa, pero una creencia como que las cosas no están tan mal. Tasa de desempleo relativamente baja, crecimiento no tan holgado, pero entonces es difícil poner esto en el contexto. Y por lo tanto, tener una mirada estratégica es un esfuerzo que es difícil. Yo creo que Chile hizo un buen ejercicio al respecto, y voy a presentar algo que tiene que ver con esta mirada estratégica, y obviamente el grupo que estaba dentro del Consejo Nacional de Innovación eran lo que Álvaro decía, más acotadamente, más que económico-social, pero incorporar elementos que tienen que ver con el crecimiento y sobre todo con el desarrollo, que yo creo que eso es importante. Más de crecimiento y desarrollo, pero ambos, de alguna manera. Lo primero que se plantea el Consejo en ese momento era decir, bueno, ¿qué es lo que, ¿dónde estamos? O sea, ¿cuál es un diagnóstico y hacia dónde queremos llegar? Había mucha dificultad de entender la dinámica hacia dónde quería uno apuntar desde el punto de vista de la vara con que uno quería medirse. Y esto es bien difícil. De nuevo, si uno echa mal el argumento y quiere ver la vara desde el punto de vista de cuán felices son los chilenos, es bien distinta a cuánto queremos en términos de ingresos per cápita, y la otra mirada más mezquina o más pequeña, por decirlo así. Los indicadores que incluso instituciones como Naciones Unidas desarrollan, que son los índices de desarrollo, obviamente consiguen ingresos per cápita comunes las variables relacionadas con el índice de desarrollo, pero hay otras más. En las otras en Chile no está tan mal, sobre todo aquellas que tienen que ver con el ámbito de la salud, expectativa de vida al nacer y tasa de mortalidad infantil. La tercera es distribución de la renta, que obviamente es un desastre, pero eso lo vamos a ver más adelante. Es un tema que sigue, yo creo, y la evidencia apunta en esa dirección. Está relacionado también con el tema de ciencia y tecnología e innovación. Bueno, el cuarto es ingreso per cápita. Y el ingreso per cápita nosotros estamos, como muestra ese gráfico, precisamente liderando el grupo o el pelotón, para hacer una analogía ciclística, el pelotón de los países en desarrollo. Y para alcanzar el grupo que nos antecede, que justamente son países desarrollados según los indicadores tradicionales, tenemos que duplicar el ingreso per cápita. De nuevo, como decía Álvaro, como una tarea de 80 años o de 60, si la idea es tratar de hacerlo en un periodo relativamente breve, y ese es el desafío. Esto nos da un poco de contexto hacia dónde queremos apuntar. Ahora, una cosa muy interesante es que principalmente la forma en que Chile llegó a tener un ingreso per cápita de 15.000 o 16.000, este último tiempo el ingreso per cápita subió no porque creceremos más, sino que aparentemente somos menos. Entonces, por ahí subió un poco ese indicador. Pero si uno mira un poco lo que está detrás de ese aumento del ingreso per cápita, en general lo que muestran incluso los mismos países que estábamos mirando, que nos anteceden, es que la forma en que llegamos a hacerlo, precisamente en la apertura comercial y en otras cosas que ya se han propuesto, no va a ser la misma forma como vamos a hacer de ahí para adelante. Y eso yo creo que es un elemento central de discusión. O sea, el crecimiento de Chile no va a pasar necesariamente por el Banco Central ni el Ministerio de Hacienda, si bien pasó mucho tiempo. Pero por lo menos en nuestros países nos están mostrando de que por ahí no va a pasar necesariamente. Son lo que los economistas denominamos, los matemáticos sobre todo, condiciones necesarias pero no suficientes. Es bueno tener los precios a raya, ¿no es cierto?, tener de alguna manera finanzas públicas ordenadas, etc. Pero eso no garantiza, digamos, seguir creciendo al 6 y al 7. De hecho, la evidencia muestra, y este gráfico va en esa dirección, de que el año 2010 para adelante, perdón, 2000 en adelante, justamente la parte de crecimiento económico que tiene que ver con la productividad de factores, es decir, elementos que no tienen que ver con la estabilidad de precios, que no tienen que ver, ¿no es cierto?, con una buena regla superávit estructural, en fin, es justamente la parte que se nos chantó, por decirlo un buen chileno, ¿no? La productividad total de factores de crecimiento económico no es explicado por aumento en ahorro y en inversión, tampoco es explicado por incorporación de mayor capital humano, sino que justamente es la parte como más de inspiración de crecimiento. Y esto ha seguido hasta el día de hoy. La PTF, los PTF se llama técnicamente, está relativamente estancada, creció un poquito quizás los últimos 2 años,
pero en general está relativamente estancada. Y en esto no hay doble diagnóstico. La mayoría de los economistas, independientemente de su mirada con respecto a las políticas públicas o su mirada política en general, la mayoría está más o menos de acuerdo de que en el fondo la fuente de crecimiento de Chile primero se estancó un poco por la PTF y para volver a levantarla tenemos que concentrar en la PTF. Ahora, ¿por qué es importante el tema de la PTF? Precisamente uno, porque los vínculos a largo plazo entre el crecimiento de ingreso per cápita y la PTF es casi 1 a 1, que es un poco lo que muestra este gráfico. O sea, en el largo plazo precisamente lo que mueve a que el ingreso per cápita sea más alto, dando cuenta del primer slide que mostraba, ¿no es cierto?, es mejor en la PTF. Ahora, el punto es ¿qué mueve la PTF? ¿Qué son elementos que están detrás de esto? Hay varios, obviamente. Uno de ellos tiene que ver con los esfuerzos que hacen los países en ciencia y tecnología. Si bien las medidas bastante brutas, por decirlo de una manera, porque esto lo que en el fondo son los recursos que una nación destina a este tipo de actividades, la evidencia muestra que efectivamente los países que más gastan en investigación desarrollan mejor la PTF. Ahora, hay un tema central con respecto a esta vinculación, lo que econometristas llamamos causalidad. La causalidad va desde esfuerzo en ciencia, tecnología e innovación hacia mejor la PTF y no al revés. Dicho en buen castellano, la mayoría de algunos colegas míos piensan de que la actividad científica y tecnológica son como hobby de país rico. Al decir que es hobby de país rico, está diciendo, ya que somos desarrollados y tenemos recursos como que se nos sobraron, entonces esto que nos sobra lo metemos en ciencia y tecnología para darle el gusto a los científicos. Lo que la evidencia muestra es exactamente al revés, porque los países invirtieron más en ciencia y tecnología en el pasado e invirtieron recursos humanos en desarrollar nuevas ideas para incorporar nuevos sectores, como decía Álvaro. Eso explica que hoy esos países sean más desarrollados. Esa es la diferencia. Vamos a ver que desde el punto institucional esto es un desafío enorme, pero por lo menos los datos muestran que la causalidad va de esfuerzo en ciencia, tecnología e innovación hacia PTF y PTF en mejor crecimiento y no al revés. Y eso es una cosa que yo creo que es relativamente novedosa en el discurso público, porque antiguamente, por lo menos yo el recuerdo que tengo, estudiando economía, era no, la ciencia es una cosa como que hobby, que de país rico, y en el cual hay que hacerla, pero vamos a empujar nosotros la frontera del conocimiento, ¿no es cierto? Pero dado que tenemos solucionado toda nuestra necesidad básica de Maslow, ¿no es cierto?, entonces vamos a hacer ciencia y tecnología. Y lo que la evidencia muestra que no es así. Este gráfico, bueno, reafirma un poco lo que se ha dicho antes. Efectivamente, los países, a medida que el ingreso per cápita sube, el esfuerzo en ciencia y tecnología que hacen los países también está de la par, ¿no es cierto?, en esta idea de que hacen más ciencia y tecnología y generan mejor el ingreso. Pero lo que también se ha planteado acá es que efectivamente la participación relativa que los países tienen con respecto al esfuerzo va cambiando. A medida que los países son más desarrollados, el mundo privado toma un rol mucho más activo, no solamente en el financiamiento de la actividad científica y tecnológica, sino también en la realización de la misma, que no es lo mismo. A veces las cifras son un poco engañadoras de quién financia y quién hace. En las dos dimensiones, tanto quien financia como quien realiza la actividad científica, tecnológica e innovación, a medida que los países van creciendo, la participación relativa del mundo privado es más alta. Nos guste o no nos guste. ¿Okay? Eso es un elemento central. Y el rol del mundo público es distinto, como bien Álvaro lo sugería, ¿no es cierto? Y es otro de los problemas, de alguna manera, que el mundo público empieza a resolver. Y por tanto la institucionalidad también es muy importante en ese contexto. Ahí tienen algunos casos, principalmente. Primero, yo creo que es bien interesante con qué nos comparamos. Tanto Brasil como Corea tienen historias muy interesantes, y Leandro la traía a la par, porque son países que tuvieron como trayectorias similares en los primeros años, sobre todo desde los 50, y donde de alguna manera al finalizar los 80 empezaron radicalmente a separarse. Otro tema que mencionaba Álvaro, el hecho de estas empresas privadas chilenas que están literalmente exportando modelos de negocio, aprendiendo, ¿no es cierto?, o ganando las rentas ricardianas que se están generando en otros países. Y es cierto. Pero ¿por qué ocurre, entre otras cosas, eso? Porque primero Chile es un país muy pequeño desde el punto de vista de los mercados, y esto es un tema muy relevante cuando uno diseña nuevos productos, nuevos procesos, porque cuando uno hace nuevos productos, nuevos procesos, tiene una etapa infante de desarrollo en el cual uno testea de alguna manera esos productos, nuevos procesos, sus mercados locales, porque hay un proceso de aprendizaje. Cuando tenemos un mercado pequeño, en el fondo lo que los economistas llaman la economía de escala, hay que llegar a la economía de escala para que sean rentables, y la economía de escala en muchos de estos sectores no se alcanza con el mercado local, porque es pequeño. Eso es uno. Lo otro, estamos dotados de recursos naturales por todas partes, y por lo tanto hay ventajas evidentes en algunos de ellos, que el mundo, por ejemplo, privado la ha explotado en una dimensión, pero uno puede explotar en otras dimensiones. Y
quizás de ustedes recordarán que Nokia está vinculado al mundo forestal, antes de ser lo que era. Es lo que está diciendo es que a partir de los recursos naturales también uno puede crear incluso sectores nuevos. Y lo tercero, que estamos lejos del mercado internacional y por lo tanto tenemos muchos costos de transporte y otros elementos que también son importantes en nuestras estrategias, que están relacionados con lo que decía Álvaro también, de dónde podemos generar ventajas no comparativas sino competitivas. Entonces la pregunta es con qué nos comparamos. Entonces los países a que nos podemos comparar son justamente aquellos países que hace 20, 30 o 40 años tenían muy parecido a nosotros. Que no era mucho el caso de Corea, que decían antes, ¿no es cierto?, no tenían recursos naturales Corea, a diferencia de nosotros. Y tampoco Brasil, porque Brasil tiene la gran ventaja de que tiene un mercado doméstico enorme. Entonces, ¿cuáles son los países que de alguna manera, desde el punto de vista, no de lo que hicieron esos países, sino de quiénes son? Finlandia es un caso muy interesante, Australia es un caso muy interesante, Nueva Zelanda es un caso muy interesante, de que son países dotados de recursos naturales con mercados pequeños y algunos de ellos, excepto Finlandia, alejados también del mercado internacional. Y esos países, de alguna manera, uno va a mirar cómo han evolucionado el gasto de investigación y desarrollo y otro es muy interesante. Que algunos de ellos es muy relacionado con lo que puede echar Corea también, pero en otros contextos un poco distintos. Fíjense, estos países duplican el gasto de investigación y desarrollo partiendo de niveles muy bajos en Chile. Hay un exministro, para los ingenieros muy conocido, es uno de los ingenieros más conocidos que existe, se llama Raúl Sáez. Raúl Sáez fue el encargado de que no se inundara la gran ciudad del terremoto de Valdivia, que hizo un canal para que se trajera el agua. Entre otras cosas tuvo cargos públicos en distintas administraciones. Raúl Sáez, a finales de los 60, sugería que Chile debería plantearse como meta, a finales de los 60, de gastar un punto de producto binario. Han pasado 40 años y vamos en la mitad. O sea, vamos para atrás. Lo que muestran estos países es que ellos duplican el gasto de investigación y desarrollo en un periodo relativamente breve y nosotros bajamos a la mitad en un periodo más extenso todavía. O sea, esto muestra de alguna manera que estamos remando en contra. También lo decía, por ejemplo, el caso coreano, como lo hizo el caso brasileño. Para esto, obviamente, también ambos presentaron la región. Esto uno necesita voluntad política. Y la voluntad política se expresa en, ¿no es cierto?, en las autoridades cuán importante toman el tema de la ciencia, tecnología y particularmente el tema de innovación dentro de su discurso. En el caso chileno, y un poco la crítica que decía Álvaro, esto no ha sido el caso. ¿Cómo lograrlo? Es un desafío. Déjenme tener otro par de números para ir ya a los más de temas de institucionalidad. Hicimos un ejercicio hace un tiempo atrás de decir, bueno, si para el mundo privado, por ejemplo el caso que escuchaba Álvaro, si sus criterios de evaluación de los proyectos tienen que ver, ¿no es cierto?, con la rentabilidad que tienen los proyectos. Hicimos un trabajo, como decía hace un tiempo atrás, de calcular cuánto es la rentabilidad, el TIR, digamos así, formalmente, de un proyecto de investigación y desarrollo en Chile, en la manufactura, o sea, no de fondo, sino en la manufactura. Y creo que encontramos sorpresa que el retorno a un proyecto de investigación y desarrollo, o sea, aquellas empresas que eran pocas, que habían hecho proyectos de investigación y desarrollo en el mundo privado, le iba bien. El TIR de un proyecto corregido por riesgo iba entre el 30 y 50%, donde el TIR, que es la última línea que está allá, y la penúltima línea muestra el TIR de un proyecto de expansión de la capacidad productiva, es decir, más o menos el equivalente que decía Álvaro en el fondo, la misma planta, en este caso era otra planta manufacturera dentro de Chile. Iba entre un 16 y un 18, que era bastante alto, comparativamente con lo que pagan en el banco por invertir esa plata, ¿no? Un papel del Banco Central. Pero teníamos el doble. Había un tema súper interesante también en los resultados de este ejercicio, que aquellas empresas que se habían aventurado a invertir en ciencia y tecnología, el efecto contemporáneo, es decir, cuando lo habían hecho, les había ido pésimo. Es decir, tenía un impacto negativo, que el número negativo está ahí. El efecto que tenía sobre la productividad de la línea era negativo. Y en realidad, mis otros dos colegas que vimos, uno era el expresidente del Banco Central, me decía, nuestros números están malos. Yo me puse el sombrero de ingeniero civil e industrial y le dije, no, están todos súper buenos. Cualquier cosa que yo haga en una línea productiva, particularmente si es proceso continuo, lo único que voy a dejar es la escoba al principio. También porque sufre procesos productivos, van cambiando, etc. Y por lo tanto la productividad se cae. Es más o menos natural que caiga. Lo que los números me estaban diciendo es que después que pasaba un tiempo, hay un proceso de aprendizaje, adaptación, mejora, etc., la rentabilidad subía en términos de productividad. Más aún, la subida compensaba todos los efectos corto plazo negativos que había y por lo tanto la rentabilidad media en el largo plazo era positiva. Hay un trabajo muy interesante de Goto y Suzuki para Japón y muestra exactamente lo mismo. Impacto negativo en el corto plazo, en el largo plazo positivo y compensa. ¿Por qué esto es interesante? Porque una cosa complementaria a lo que decía Álvaro. Porque si yo tengo un empresario que su mecanismo de evaluación de los proyectos tiene que ver en cuánto tiempo me muero en recuperar el capital, esto es una mala idea. Porque en el fondo pueden tener proyectos alternativos con un riesgo más bajo
pero recupero capital más rápido. Aunque puede ser que rentablemente sea más bajo, pero recupero más bajo. Por lo tanto, más allá de los problemas que tenemos que, Álvaro obviamente estaba mencionando, en el caso de la manufactura incluso, si yo tengo tipos en el fondo que son tremendamente de riesgo, a pesar que era una alternativa más rentable, pero más lejana en el tiempo, obviamente los tipos de margen quizás están tomando decisiones de irme a lo más a la segura, aunque sea rentabilidad más baja. Entonces, estos números están mostrando que los proyectos, incluso para los privados en Chile, en el ámbito manufacturero, que es distinto, aquí está incluido concentrado de cobre, o sea, no está concentrado de cobre, es muy importante en el fondo que si yo soy muy averso al riesgo, hay problemas de falta de competencia, mecanismos de financiamiento de este tipo de actividades, muestra que es rentable, pero que el plazo de retorno de esto es más chiquito. Solamente para cerrar un tema de los números, que en general a veces uno dice, bueno, ¿cuánto nos costaría y qué es lo que hay que hacer para aumentar el gasto en investigación y desarrollo en Chile? Un punto de producto, que ha sido la promesa de todos lados, desde los años 60 para adelante, con excepción por ahí, en general ha sido ¿cómo hacemos esto? Esto es un ejercicio que puse casi literalmente la planilla Excel encima para que lo vean, pero si ustedes parten del año 2010 y lo proyectan 10 años para adelante, cuando hice esto hace un tiempo atrás, y queremos, ¿no es cierto?, incrementar el ingreso per cápita de manera que alcancemos los del frente, o sea más o menos llegar un poquito menos del doble, para que todo esto cuadre, en el fondo, y que vaya cambiando la participación público-privado como lo han hecho otros países. O sea, pasas de una manera un 40% privado y lo cambias a 60, 65, que es más o menos lo que los otros países te muestran. El mundo público debe invertir $200 millones frescos todos los años en ciencia y tecnología. $200 millones son todo el royalty minero, enterito. Pero frescos, esos son platas frescas todos los años. Lo que nosotros, bueno, cuando pasó el royalty minero se incorporaron 200 millones. Pero eso generó lo que se llama en la jerga de presupuesto arrastre, porque los proyectos científicos y tecnológicos duran mucho tiempo. Por lo tanto, la cantidad de recursos disponibles para el año siguiente eran los 200 menos todos los compromisos que se tenían para atrás, que eran 180. Y así sucesivamente. Por lo tanto, pegamos un salto de una sola vez en el año 2006, cuando pasó el royalty minero, de 200 millones. Y de ahí, el margen que tiene todos los años son 20 o 30 millones. El gobierno actual ahora acaba de pasar por el año de innovación 65 millones, así como una gran gracia. Entonces, gastando en el margen un delta de 60 o 20 en promedio, 20 o 30 millones, no me llega a ninguna parte. Son 200, para que cuadre. Y peor aún, lo que tienen que hacer el esfuerzo, que es el mundo privado, que un poco lo muestra, el mundo privado tiene que poner 350 millones de dólares frescos todos los años para hacer ciencia y tecnología. O sea, ese es el orden de magnitud para que esto, para que lleguemos a un punto, no para que lleguemos a Corea 3, 1. ¿Okay? Porque a todos se nos olvida que esto es gasto animal sobre el producto. Y resulta que el denominador va creciendo al 4 o 5% por año. Por lo tanto, si los gastos públicos o agregados de la nación crecen al 6% en investigación y desarrollo, el efecto neto es 0. Porque uno dividido por el 8 me queda en 0. O 1 dividido, por lo tanto el crecimiento es 0. Entonces, eso es lo que estamos, para que él tiene que ser muy por encima del esfuerzo que está haciendo actualmente. No solamente el mundo público es importante, sino particularmente el mundo privado. Y este es un gran desafío desde el punto de vista de la política pública, que es principalmente, ¿no es cierto?, cómo incorporamos el mundo privado para hacer mayores esfuerzos en ciencia y tecnología. Esto no es difícil. Es, como les decía, el moverse hacia una economía basada en el conocimiento, que es exactamente el gráfico que mostraba Neantro hace un tiempo atrás. Y obviamente, lo que plantea Álvaro, esto requiere una forma sistémica. Es decir, aquí no es solamente el rol del mundo público y nada, sino que es el mundo público, el mundo privado, el mundo científico, el mundo universitario, por decirlo menos. Y un tema muy interesante, aquí el mercado no funciona. En las reglas tradicionales, mediante incentivo vía precio, no funciona. Nunca. Ni en el país más neoliberal que ustedes puedan considerar, por ejemplo Estados Unidos. No es así. Y por lo tanto, insistir en que por vía precio y por arreglo de mercado esta cosa funciona, no va a pasar. Hay muchos espacios, lo que los economistas tradicionales llaman falla de mercado, hay muchos espacios de problemas de fallas de Estado, y hay muchos otros problemas en el fondo que justifican una participación activa del mundo público en concordancia con el mundo privado para desarrollar todo estos temas. Déjenme terminar con el tema de la institucionalidad. Obviamente, dado que hay, entre otros argumentos, muchos problemas, ¿no es cierto?, de coordinación, muchas necesidades, ¿no es cierto?, de participación del mundo público, mucho privado, que el mundo privado de alguna manera empiece a participar más activamente en esto. El tema de la institucionalidad es fundamental. Y como bien nos decía Álvaro, esto se ha ido discutiendo hace tiempo.
En función de la pregunta, si quiere, podemos discutir un poco más de las propuestas que han salido de esta comisión que me tocó participar, de cómo hacemos en el fondo de A, poner el tema de la ciencia, energía e innovación dentro del ideario colectivo de una sociedad. Eso no es fácil. B, cómo se hacen trabajos mancomunados, pero de alguna manera complementarios entre lo que hace el mundo público y el mundo privado, y que el mundo privado se ponga con lo que tiene que ponerse, ¿no es cierto? Y C, cómo evitamos los problemas de coordinación, incluso en el mundo público, porque obviamente en los ministerios cada uno quiere hacer algunas cosas, y esto necesita mucha coordinación entre el mundo, particularmente el ámbito más de la competitividad, el ámbito de la innovación, el ámbito de la ciencia, tecnología y obviamente la formación de capital humano necesaria para hacer todas estas cosas. Y lo más difícil de todo, y con esto termino, que todos los esfuerzos que haga, sobre todo el mundo público, en temas de ciencia, tecnología e innovación, en el corto plazo, no se ven. Lo que le pasa a las empresas que hacen investigación y desarrollo y su productividad cae, lo que pasa en el mundo público es que no se ven. Y esto genera un problema enorme. Porque obviamente son puros costos políticos, puras peleas desde el punto de vista presupuestario en todos lados, y todo esto se ve, ¿no es cierto?, en 4, 5, 6, 10 años para adelante. Y esto es el problema de inconsistencia dinámica, es el problema dinámico asociado, ¿no es cierto?, al esfuerzo que una sociedad hace en el sistema, y por lo tanto la institucionalidad de nuevo cobra un rol en esa dimensión también muy relevante. Eso, para motivar un poco. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, si los invito a un café, no sé, unos 15 minutos y después tenemos un periodo de preguntas, respuestas. Súper. ¿Me parece? Okay.